es importante, ahí en el artículo que escribí, que pues desde luego está muy reducido, pero ahí pongo todos las denominaciones que tenían los escribanos y era también en dónde podían actuar. Por ejemplo, el escribano del rey, que podía estar en todas las provincias en España y en los diversos pueblos, digamos, de España. Y además, ahí establezco el escribano del rey, el escribano del mar, el escribano, etcétera. Todos los tipos de escribanos que había, pero en dónde debían actuar y dónde tenían la jurisdicción para poder actuar. Eso creo que es muy importante porque pues en 3 páginas pues hay que escribir los 4,000 o 5,000 años que tiene el notariado en ejercicio. ¿Verdad? Y justamente el libro creo que tiene, bueno, es un periodo amplio, pero justamente usted, como dice, en 3 páginas a veces hay que Pues sí, simplificar. había que reducirlo. Muy bien, gracias, don Adalberto. Bueno, estamos por concluir este episodio. No sé, presidente, si quisiera indagar en algún apartado específico del libro o algo que quisiera exaltar sobre él. A mí me parece que es un libro que nos puede servir muchísimo a la sociedad, a los estudiosos del derecho, sobre todo a los notarios, pero que está hecho de tal manera que sea ágil de leer. Cualquier persona lo puede leer, no necesita ser estudioso, ¿sí? Y van a encontrar cosas muy simpáticas, como por ejemplo que en 1822-1823 una señora le da la libertad a sus esclavos, ¿sí? Y no obstante, fíjense que esto es bien interesante, que la abolición de la esclavitud se había dado en 1810, el 6 de diciembre, con Hidalgo. Pero es hasta 1823, si mal no recuerdo, con Anastasio Bustamante, cuando se decreta realmente la libertad de los esclavos. Y Hidalgo, que también hizo la abolición de la esclavitud, hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, porque él sí tenía sus esclavos y se los llevó, ¿sí? Entonces, pero eso es bien interesante y se van a encontrar también ahí en el libro la forma en que se redactaba, una forma muy sencilla. Y yo digo, imagínense la emoción que ha de haber sentido el escribano cuando estaba redactando con esa calma, con toda su sapiencia, con todo el cuidado, ese documento que iba a pasar a la historia y en el cual no encontramos ninguna enmendadura, ¿sí? O sea, se me hace realmente increíble ver las firmas de todos los que comparecieron, ¿sí? Y el momento histórico que tocó vivir para la fundación de la República Mexicana se me hace realmente increíble y se me hace que la historia nos puede enseñar muchísimas cosas, ¿sí? El licenciado Adalberto ahorita tocaba el tema de Tabasco y creo que la historia no nos ha enseñado mucho, ¿sí? Porque a veces seguimos cometiendo muchos errores, pero también me parece importante ver esa formación de Hernán Cortés, ¿sí? Que fíjense, cuando Hernán Cortés lo mandan su suegro, Gonzalo de Velasco, lo manda aquí a la tierra firme, no lo manda, dice, vas y me avisas que hay, ¿sí? Porque quería conquistar era él. Y Cortés se le adelanta, ¿sí? Por el conocimiento que tiene del derecho y conquista en nombre y representación de sus majestades, los reyes, ¿sí? Y lo que decía don Alberto también es muy interesante. Aquí en la Universidad de Guadalajara, en la biblioteca, estaba en el Museo de las Artes, tienen un decreto de Felipe II, ¿sí? Que es una joya, y donde termina la firma de Felipe II. ¿Y sabe cómo firmaban los reyes? Yo, el rey. Y le echaban. Pero entonces el secretario del reino certificaba. Yo, fulanito de tal, certifico que la firma que antecede fue puesta por su majestad fulanito de perenganito de tal. Y él sí ya firmaba y sellaba. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos ya lo que va de la fe pública de la mano de la firma del notario y el sello del notario. ¿Sí? Pues, presidente, seguramente en el libro, como usted indica, encontrará quien lo consulte, información relevante, simpática, ¿no?
datos sobre esa construcción histórica, social del notariado, que creo que es muy importante, y particularmente en el estado de Jalisco, ¿no? Creo que es un periodo que justamente construye mucho de esta discusión. Bueno, para finalizar, don Adalberto, no sé si hay algo que usted quisiera añadir sobre la obra o el libro. Bueno, que sí, vuelvo a repetir, es importantísimo el que podamos leer, porque en esto no hay que estudiar, hay que leer para conocer, porque el conocimiento es lo que hace que el hombre pueda no solamente discernir, también discutir y también analizar y también poder establecer el porqué de las cosas. ¿Por qué el notario? ¿Por qué tiene fe pública? ¿Por qué se ha desarrollado? Pues es una historia muy bonita, muy larga. Hay varios autores interesantísimos e importantísimos en el notariado, pero obviamente, conociendo qué es el notariado y sabiendo los propios notarios cuáles son sus obligaciones y qué es de acuerdo con la ley del notariado, que también ha evolucionado, cómo se transforma. A mí me tocó ver en una notaría cómo el notario a mano escribía y qué letra tenían y no se equivocaban, que es lo interesante. Es decir, aunque la ley permite testar en alguna equivocación y luego entre líneas poner lo que tiene que ir, pues casi no hay equivocaciones. Y además todo por escrito. He visto esa evolución, conocí a los notarios que escribían a mano y sus escribientes, por eso se llaman escribientes, y además después la famosa gelatina, el dito, lo morado, ¿verdad? Hay anécdotas extraordinarias. Cuando se llegó con el director del Archivo de Instrumentos Públicos, en aquella época era don Alejandro Hernández Albirde, hermano de don Constancio Hernández Albirde, del cual yo fui 11 años su vicepresidente, porque él duró nada más 35 años de presidente del Consejo de Notarios de Jalisco, ¿verdad? Entonces el maestro don Constancio tenía a su hermano Alejandro, que era el director del archivo. Cuando llega Eduardo Aviña Batis, que era un joven notario, hijo de otro notario que era don Juan Aviña López, Eduardo Aviña Batis llega con el nuevo libro, con el libro que entonces era cerrado, el protocolo cerrado, llega con el director del archivo y el director del archivo dice, no, esto no está escrito a mano, es que no se requiere, esta es la nueva técnica. No, hubo una discusión, tuvieron que hablar con don Constancio para decirle a don Constancio, no Alejandro, esto ya es así y ya está autorizado por el Consejo. Entonces es interesantísimo. Después viene la evolución de la máquina y luego la máquina de escribir, la máquina eléctrica y ahora la computadora y cómo en la actualidad pues es totalmente diferente cómo podemos escribir y cómo podemos salvar una escritura. Pues muy interesante lo que nos platica don Adalberto, justamente esa transformación incluso tecnológica del notario, ¿no? Creo que... No, y lo que viene, que es también importantísimo e interesantísimo, que ya nos va a tocar a algunos de nosotros, pero de todas maneras creemos que eso va a ser trascendente. Seguramente, pero la historia justamente va a contar, ¿no?, esta transformación. Por eso es tan importante la historia, en todos los aspectos, pero en notariado más. Por eso también el libro, el protocolo, como dije hace un rato, es una fuente para todos aquellos que se interesan en los antecedentes. Por ejemplo, de una propiedad. Todos los antecedentes están ahí, desde el origen, desde que el pueblo de Guadalajara, ¿verdad?, era eso, un pueblo. Muchas gracias, don Alberto. Pues seguramente invitarlos a leer la obra, ¿no? Aquí está uno de los libros. Muy interesante, un periodo extenso, ¿no?, pero yo creo que muy esclarecedor respecto al ejercicio del notariado.